Tengo el gusto de recibir a mi invitado aquí en piso. Vamos a estar hablando con el doctor Manuel Riera, vicepresidente primero de la Asociación Rural del Paraguay. Vamos a hablar acerca de, un análisis con relación a la fijación de precios en el mercado local de la carne y otros temitas también que van a salir ahí en el tintero. Así que ya lo recibo. Muy buenas tardes, doctor, y gracias por estar. Muchas gracias, Laura, a vos y a Canal Pro por ocuparse siempre del tema rural. En un país agrícola y ganadero como el nuestro es fundamental que nos ocupemos de estos temas, que discutamos y sobre todo que comprendamos que el país es de todos y que todos tenemos que estirar en el mismo sentido si queremos sacar a Paraguay de esta situación económica por la que estamos atravesando. Y en ello es fundamental la carne. Así es. Sin dudas, eso le voy a decir, es fundamental la carne, un alimento indispensable, ¿no? En la mesa familiar. Actualmente, ¿cómo están los negocios con relación a la carne? Los precios también que se fijan a nivel local. ¿Cómo está actualmente también el tema del Instituto de la Carne? O sea, muchos temas también para ir desarrollando. Habrás leído en los diarios, habrás oído a los representantes del sector de la producción y de la carne en particular decir que el año que acabamos de terminar no fue un año bueno para el campo. Sí. Es decir, tuvimos muchos problemas climáticos, tuvimos muchos problemas de mercado y todo eso hizo que el sector productivo se resintiera, la gente está endeudada, los números no cierran. La rentabilidad ganadera cayó terriblemente, hay gente que sostiene que los números son negativos y hay gente que sostiene que en la medida en que estés más o menos endeudado podría seguir soportando. Pero obviamente la gente que contrajo obligaciones necesita mejores rendimientos, no solo en términos de precios, sino que también necesita mejores oportunidades en base a un año climáticamente favorable a la producción agropecuaria. Bueno, se pasó el 2019 ahora con todas las expectativas para este nuevo año. ¿Cuáles son esas expectativas ya iniciando recién este 2020? Bueno, en el rubro del consumo de carne, las expectativas siempre son buenas, en el sentido de que el mundo demanda cada día comer mayor carne y mejor carne, y Paraguay tiene la oportunidad de producir esa carne que el mundo demanda. Lo que nosotros necesitamos de alguna manera es aumentar nuestra cantidad de mercado. Es decir, en este momento nominalmente creo que tenemos 70 mercados, números más, números menos, pero realmente exportamos a 5. Es decir, Rusia, que está achicando su demanda, Chile, que siempre es el mercado más atractivo que tenemos, Israel, que compra a muy buenos precios y compra los cuartos delanteros, y luego tenemos Taiwán, que aumentó su demanda de carne después de las gestiones y los acuerdos que se hicieron con el gobierno de Taiwán, y Brasil, por supuesto, que es un comprador de carne premium. Y después hay mercados más pequeños, ¿verdad? La misma Europa inclusive está con los mejores precios de la Unión Europea, pero cantidades pequeñas. Obviamente tenemos que abrir Estados Unidos, que se está trabajando en eso, tenemos que abrir Japón y hay que seguir peleando China. Nosotros sabemos que los países que concentraron sus exportaciones a China ganaron mucho dinero. China estaba pagando más de 1.500 o 2.000 dólares por tonelada, más que cualquier otro mercado. Pero también sabemos que en este momento, habremos leído en las noticias, hay muchos problemas con China porque China dejó de pagar los precios que estaba pagando, inclusive dejó de pagar importaciones que se hicieron. Eso está afectando a aquellos mercados que concentraron demasiado su exportación solo en China. Sabemos que hay dificultades, pero eso no quiere decir que nosotros renunciemos en este momento al mayor consumidor de carne en el mundo y que tiene la crisis de la fiebre porcina y que le va a obligar a sustituir el consumo de carne de cerdo por otras carnes, entre las cuales está la nuestra. Así que hay que seguir peleando y eso exige, en la opinión de muchos, buscar la manera de construir confianza con los frigoríficos. Es decir, la cadena de valor de la carne, en un extremo estamos los productores, en otro extremo está la industria que tiene que colocar el producto que nosotros producimos.
hay muchos temas en los que tenemos que ponernos de acuerdo y hay algunos temas que vamos a seguir peleando, pero tenemos que ponernos de acuerdo en cómo vamos a promocionar el producto, qué tipo de producto vamos a producir, qué tipo de ternero queremos, qué mercados demandan terneros más engrasados, menos engrasados, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, hay demasiadas cosas en las que tendríamos que sentarnos a ponernos de acuerdo. Y una es la promoción de la carne, es decir, ningún país del mundo que esté a la vanguardia de la exportación como Australia, Argentina, Uruguay, Brasil, dejó de tener una herramienta de promoción, alguna forma de instituto, alguna forma de organización pública, privada o público-privada que le permita promocionar sus productos. Es decir, el mundo compra lo que se promociona. Necesitamos ponernos de acuerdo en eso. Eso es lo que falta aquí en Paraguay. Acá estuvimos peleando por el instituto, lamentablemente no nos pusimos de acuerdo, las diferencias que hubo entre la industria y la producción y la Asociación Rural del Paraguay hizo que el proyecto no cuajara, finalmente el Congreso mandó al archivo el proyecto y yo creo que hay que seguir peleando por eso, es decir, no podemos rendirnos, tenemos que seguir procurando crear alguna forma de organización que permita promocionar los productos y a la vez establecer qué tipo de tipificación queremos, qué tipo de clasificación de carne necesitamos, manuales de corte ajustados a los modelos internacionales, para cuando los compradores internacionales pidan que alguien certifica que lo que nosotros vendemos es lo que ellos quieren y lo que nosotros le ofrecimos, ese organismo exista. Es decir, en este momento, ¿quién certifica la calidad de la carne? Y bueno, y certificamos nosotros mismos. Pero siempre se habla de la necesidad de un organismo de algún nivel de imparcialidad que pueda certificar este tipo de corte, esta calidad de producto, estas características del producto que se ofrezca. Y entonces poder nosotros no solo poder exportar cantidad, sino también calidad. Y de esa manera mejorar los precios y que los precios beneficien al productor para que el productor pueda seguir invirtiendo en el campo en beneficio del país, del productor, del campo y de la familia. ¿Están en tratativas ahora para insistir en la creación de este Instituto Paraguayo de la Carne? Bueno, en este momento, como sabrás, el mes de enero es un mes relativamente tranquilo en el país, en el sentido que la gente está tratando de recuperar las fuerzas invertidas en el año que se fue, y yo me imagino que a partir de febrero comenzaremos, y en la Asociación Rural en febrero comienzan las asambleas, en abril tenemos cambio de autoridades, así que yo me imagino que todas las autoridades que están postulándose tendrán en su agenda la necesidad de sentarse a hablar con la Cámara Paraguaya de la Carne, con la industria en general, para encontrar coincidencias y construir sobre esas coincidencias confianza. Bueno, ¿fue una traba en algún momento justamente negociaciones de afuera por la falta de un instituto de la carne? Sí, nosotros creemos que sí, ¿verdad? La Cámara Paraguaya de la Carne insiste en que ellos asisten a todas las jornadas internacionales de promoción de la carne, y yo creo que lo hacen, pero creo que no es suficiente. Creo que tenemos que dar un paso más. Es decir, los productores hicimos un gran esfuerzo, desarrollamos tecnología, importamos genética, mejoramos la genética, creamos los sistemas de engorde intensivo, en encierro, en confinamiento, aumentamos la productividad, tenemos mayor cantidad de ganado en este momento que lo que teníamos antes, y ahora hay que dar un segundo paso. Hay que encontrar la forma de poder controlar los rendimientos, mejorar la tipificación, establecer los manuales de corte y encontrar un organismo que haga todo ese trabajo, certifique y promocione nuestra carne para poder avanzar en el tema, porque en este momento los productores tenemos más preguntas que respuestas, por lo menos. Para tener una idea, si comparamos diciembre con diciembre o año con año, de 2018 o 2019, el precio internacional de la carne promedio se mantuvo en 4.100 más o menos. Sin embargo, al productor le bajó
de 3 y pico que estaba, bajó a mitad de año hasta 2.60, ahora empezó a subir, está en 2.85 más o menos, pero no hay una relación en que mantenga el precio de exportación y el precio que recibe el productor. ¿Dónde está la explicación? Si comparamos diciembre de 2018 con 2019, diciembre de 2018 estaba a $4.000 la tonelada de exportación y nosotros estábamos recibiendo $3 más o menos, o 2.95. Diciembre de este año, perdón, 2019, la exportación estuvo a 4.400 la tonelada más o menos promedio y nosotros estábamos recibiendo 2.80 o 2.85. ¿Por qué es esa diferencia, doctor? Y no tenemos la explicación. Es decir, nosotros no condenamos que los sectores ganen plata, al contrario, creemos que todos debieran seguir ganando plata para seguir invirtiendo, porque en definitiva el país se desarrolla en base a inversión y la inversión nacional es siempre más importante que la inversión internacional, es más relevante. Pero la pregunta es, ¿por qué el precio internacional se mantuvo y al productor cayó? Y al consumidor también se mantuvo. Es decir, en determinadas épocas del año inclusive, por alguna razón, el precio al consumidor subió arbitrariamente, hasta 40%. Pero básicamente la costilla, que es lo que marca el precio de la carne al consumidor, que es lo que consumimos los paraguayos, los paraguayos, se mantuvo entre 16.000 y 20.000 guaraníes el kilo. Bueno, ¿por qué? Si nosotros recibimos menos y la exportación mantuvo sus precios y creció, como te dije, en diciembre estuvo 4.400, ¿por qué al consumidor no le bajó cuando tuvo que bajar y no se mantuvo cuando tuvo que mantenerse? Entonces, una pregunta que nos hacemos todos. Hay preguntas que doctor, nos hacemos todos que no tienen explicación y que en este momento el productor necesita una válvula de escape. Por eso hay un sector importante de los productores relevantes del país que están reclamando la posibilidad de exportar ganado en pie. Cuando hay excedente, como en este momento, que los frigoríficos están en menos del 70 o el 70% de su capacidad instalada utilizando y está sobrando ganado, no tendría que asustarnos la idea, como dicen algunos dirigentes gremiales, de poder exportar ganado en pie, ¿verdad? Como una válvula de compensación. Uruguay lo hace, Paraguay no tiene por qué no hacerlo. Y las normas de Mercosur establecen que hay libre circulación de bienes, personas y servicios. Entonces, no hay ninguna restricción legal para que se exporte ganado en pie. Sanitariamente tampoco hay restricción legal. Lo que hace falta es que haya demanda. Entonces, si hubiese una demanda de los países vecinos que comercialmente hablando fuera comercialmente aceptable, el Paraguay puede exportar ganado en pie, sobre todo si no afecta al mercado nacional. Y en este momento no está faltando carne. Entonces, los productores tenemos que tener, como dicen algunos importantes referentes de la ganadería nacional, dicen, los productores no se nos pueden cerrar los canales de comercialización. Tenemos que tener abiertos todo, ya sea exportación, el ideal sería de ganado faenado, porque obviamente eso deja valor agregado al país, pero si hay excedente, debiéramos tener la posibilidad de exportar, que la tenemos de hecho. Lo que hace falta es la demanda. Entonces en eso estamos todos estamos buscando la manera de mejorar los precios para poder nivelar los números y poder seguir aumentando las inversiones en el campo. Bueno, enero, como usted decía, un mes en que estamos todavía en stand-by todo. En febrero empieza ya la movida, digamos, en todos los ámbitos. Me imagino que se van a reunir constantemente justamente para tratar de disuadir estas preguntas que se tienen inclusive entre los propios productores. En la última sesión extraordinaria de la Asociación Rural se discutió este tema, pero ya en una sesión extraordinaria yo me imagino que a partir de febrero, que se reanudan las actividades, este tema va a ser un tema que va a estar permanentemente en discusión entre todos los productores, porque si los productores no logramos tener mejores precios, probablemente mucha gente la va a pasar muy mal, a pesar de que está anunciada por las lluvias una buena cosecha agrícola.
También. Y la mayoría de los productores hoy en día están en ambos rubros, tanto en ganadería como en agricultura, porque la ganadería de precisión y la agricultura de precisión existe que combinemos agricultura y ganadería para obtener mejores rendimientos y mejores resultados. Ahora, no podemos dejar de hablar tampoco, doctor, de la inseguridad en el campo, lo que es una constante, ¿no? Sí, yo creo que como todos los años empieza el problema de inseguridad. Es decir, habrás visto que tenemos conflictos ahí en la zona de Pindoí, en Caguazú, Sí, tenemos Caguazú. conflicto en 3 de noviembre, estamos teniendo conflictos, ayer hubo una invasión a la familia Burró en Cazapá, pero los conflictos de inseguridad yo creo que ponen a prueba las instituciones. El actual ministro del Interior fue muy duro en su manera de decir que va a aplicar la ley, y yo creo que cuando dijo no voy a permitir que se cierren rutas, realmente las rutas no se están cerrando. Pero nosotros necesitamos coordinar, y en eso estamos trabajando en una mesa de seguridad, las actuaciones del Ministerio Público, del Poder Judicial y de las Fuerzas de Seguridad Nacional. Lo que hace falta es coordinar, ¿verdad? Y hoy en día estamos viendo que el presidente del INDER hizo declaraciones firmes señalando que las tierras de 3 de noviembre que están invadidas son tierras privadas. Así es. Entonces ahora necesitamos que los jueces y los fiscales actúen y hagan respetar la Constitución. Fue un gran paso haber dejado sin efecto el protocolo, que era una especie de estatus judicial arbitrario, pero tenemos que seguir presionando, ¿verdad? Y las invasiones van a seguir porque están instrumentadas y hay dirigentes gremiales que sacan, o pseudo dirigentes campesinos que sacan mucho provecho porque le cobran dinero a las personas que con legítimo interés en tener su tierra propia están pagando, pero les están mintiendo, les están engañando, y yo creo que si no afirmamos el Estado de Derecho y no blindamos nuestras instituciones republicanas, el país va a ser un desgobierno total. Es decir, la gente tiene que aprender que su derecho termina donde comienza el del otro, y que si queremos respetar el Estado de Derecho tenemos que ir por los canales que la Constitución establece para reivindicar aquellos derechos que creemos que nos corresponden. Pero lo que no se puede hacer es, a partir de un acto ilícito, constituir un derecho. El propio Estatuto Agrario dice que los invasores no son sujetos de la reforma agraria, porque si no, finalmente lo que hacemos es reclamar derechos por la vía violenta y finalmente obtenemos ese derecho. Entonces, lo que el otro día analizábamos es que si bien la ley dice esto, el Congreso a la hora de tomar decisiones muchas veces viola sus propias normas. Entonces, la clase política tiene que ponerse a la altura de las circunstancias y tiene que comprender que no puede seguir expropiando tierras si no hay condiciones ni jurídicas ni económicas, y además está premiando un acto ilícito. Pero hay que exigirle al Congreso, tenemos que seguir presionando. Bueno, doctor, le agradezco muchísimo por esta visita, la primera del año, prácticamente la primera de muchas. Muchas gracias. Así que lo espero nuevamente en cualquier momento. Muchas gracias, muchas gracias. Hasta luego. Adiós.